Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Los que me seguís habitualmente ya sabéis que en este canal he publicado varios vídeos analizando productos de la marca Autocast y más concretamente adaptadores inalámbricos para CarPlay y Android Auto, sistemas full Android del tipo iVoox y también dispositivos que están entre estos dos, es decir, que por un lado permiten la conexión inalámbrica con CarPlay o con Android Auto, pero que también incorporan apps preinstaladas principalmente orientadas al streaming de vídeo, como Netflix o YouTube. Hoy vamos a analizar un cuarto tipo de producto, la pantalla AutoScreen, cuya función es muy similar a esta tercera que os acabo de comentar, pero que está pensada para vehículos que no disponen de un sistema de infoentretenimiento, como por ejemplo un coche antiguo, un camión, un barco o una robot. Esta es la pantalla de 11,4 pulgadas que se alimenta a través de un puerto USB-C. Aquí también tenemos una salida de audio, una ranura para tarjetas de memoria y una entrada de vídeo en el caso de que compremos la cámara de marcha atrás, que es opcional. Y aquí también tiene un pequeño altavoz interno. El cable de alimentación es de tipo mechero, que además incorpora una conexión USB-A, un cable auxiliar para el audio y un soporte para el salpicadero. Y finalmente unas instrucciones bastante completas, pero solo vienen en inglés. Recordad que la pantalla no podéis ponerla en un sitio que interfiera la visión del conductor. Esto es lo que en este caso vería yo desde mi posición de conducción. Al iniciar la pantalla nos encontramos con esta vista general, donde tenemos aquí un widget para la reproducción multimedia, otro con la configuración de CarPlay, Android Auto, YouTube y Netflix. No he conseguido personalizarlo, con lo cual creo que es fijo. Y después otra ventana con las aplicaciones disponibles. Vamos a configurar, por ejemplo, CarPlay, pero sería lo mismo para Android Auto. Tenemos que buscar T88, RX, etc. y asegurarnos de que tenemos tanto Bluetooth como Wi-Fi activados. Vamos a Bluetooth, buscamos T88, enlazar, permitir, usar CarPlay. Y aquí tenemos, súper rápido. Este es el típico botón flotante que sinceramente no me esperaba aquí, en medio de CarPlay o de Android Auto, que además es doble. Por un lado tenemos las funciones típicas del botón flotante, que es para volver a la pantalla principal, activar la pantalla dividida, subir y bajar el volumen, tirar para atrás, mostrar las aplicaciones abiertas, o subir y bajar el brillo, que no es automático, pues no tiene sensor de luz. Lo que me esperaba todavía menos es un segundo icono, que en este caso que es el de YouTube, y es porque muestra el icono de la última aplicación que hemos abierto. Entonces, si pulsamos en este icono, nos iremos a YouTube. Una cosa muy importante es que, como hemos visto antes, no tiene ranura para una tarjeta de datos, con lo cual para poder acceder a Internet y usar las aplicaciones de Spotify, YouTube, Netflix, etc., vamos a tener que configurar un acceso a Internet a través de un teléfono móvil. También es interesante que la pantalla dividida, que es una cosa que hasta ahora no había visto, podemos combinar CarPlay o Android Auto y otra aplicación abierta. Aquí tenéis, por ejemplo, CarPlay, pero podemos tener abierto YouTube también. Y aquí, como comentaba, tenemos las aplicaciones disponibles, Spotify, como podéis oír, se escucha por el altavoz interno, YouTube, Netflix, La historia de los samuráis se remonta. TikTok también viene, pero no funciona, por algún motivo no está disponible en este país, no sé por qué. YouTube Music, VLC en el caso de que tengamos
archivos multimedia, ya sea de vídeo, de audio, en una tarjeta de memoria. Y luego aquí tenemos la tienda de aplicaciones, que no es Google Play, es la tienda propia de Autocast, donde podemos ver las aplicaciones que vienen preinstaladas y que podemos descargar o eliminar. Cualquier aplicación que decidan colocar nueva, podemos venir aquí y descargarla. Bueno, aquí en el caso de que tengamos la cámara de marcha atrás instalada, podríamos verla en la pantalla. Bueno, para acabar vamos a ver ahora la configuración del audio, que para mí es muy importante, ¿vale? Por defecto tenemos, como ya hemos oído antes, el audio saliendo por el altavoz del dispositivo. También tenemos la conexión por Bluetooth a través de los altavoces del coche, con lo cual vamos a conseguir una mejor calidad. También tenemos una buena calidad a través de la transmisión FM. Lo que ocurre es que, sobre todo en una gran ciudad donde hay muchas interferencias, pues puede ser un problema. Y finalmente la conexión auxiliar, que no vamos a poder probar porque mi coche no tiene conector para cable auxiliar. Como podéis escuchar, es un sonido que, bueno, es de poca calidad. Vamos a ver cómo se escucharía con FM. Yo he seleccionado esta frecuencia, la 108, que aparentemente está libre. Se oye por los altavoces bastante bien. Y ahora vamos a ver cómo se escucharía a través de Bluetooth. En este caso tenemos que conectar el Bluetooth del coche, en mi caso es mi Cupra Ateca. Ya está conectado. Y así es como se escucharía. Que es en el caso donde tiene la mejor calidad. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo el enlace del producto en la descripción por si os interesa y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.